Chicos, esta es la clase de 10º grado, biología 2, y vamos a ver la teoría de la herencia. ¿Qué es la teoría de la herencia? Pues la herencia es las características biológicas de reconocimiento desde la antigüedad. Las poblaciones humanas desarrollaban formas de controlar la reproducción de características que mejoraban sus cultivos y hartos de lo del ganado, aunque se desconocían los principios genéticos de la misma, pero ya ellos trataban de hacer, por ejemplo, cruces con un toro tenían un toro semental que le llaman, ¿verdad? Y ese toro es el que se seleccionan las vacas para que salgan razas puras, y eso pues siempre lo han hecho desde la agricultura, pero lo que es la ganadería, pero en la agricultura no se había hecho mejoras de semillas ni nada de eso hasta que surge este concepto. A través del descubrimiento y avances del conocimiento, las investigaciones postuladas por las teorías de las cuales conocidas como el armaquismo o herencia de los caracteres, adquirieron lo que es Jean-Baptiste Lamarck, el plasma geminal o hermaplasma, también la teoría celular, que fue la tercera por postulación por Rudolf Beach, y la teoría de evolución por Charles Darwin y Frederick Wallace. La selección natural de este mecanismo de transmisión de características, como lo que vemos aquí, vemos rosas un poco moradas y vemos otras rosas blancas, y vemos cómo van saliendo de generación en generación. Luego, quien inició y profundizó estos estudios pues es Gregorio Mendel. Él experimentó en el jardín del monasterio porque él era un monje, entonces estaba ahí, empezó a experimentar, ¿verdad? Un poco oculto su laboratorio porque no se le permitía a todo el mundo experimentar o hacer creaciones. Lo que es actualmente donde es la República Checa, ¿verdad? En San Antonio, San Tomás. Ok. A partir de 1856, Mendel cultivó, observó, analizó matemáticamente los resultados de los cruces de las plantas, arvejas o guisantes de jardín de especie Rhizus activus, que es su nombre científico, con las diferentes variedades de estas plantas. Estudió 7 características: textura, color de la semilla, el color de donde es el guisante, el tamaño de la vaina, la posición de la flor y la longitud, etc. Entonces tenemos aquí que el guisante era fácil de realizar cruces entre distintas variedades a voluntad. Era posible evitar o prevenir la autopolinización en las flores, y así se eliminaban las antenas, ¿verdad? Ahí aparece el proceso como él lo hacía y algunos ejemplos. De la teoría, pues, según la historia de él, mostró que las características se pasaban de padres a hijos, de igual como lo hacían con las plantas. Después siguieron retomando más personas esa teoría hasta hacerlo con lo que son de padre a hijo, de forma humana. Luego que los caracteres de los guisantes están controlados por 2 unidades hereditarias llamadas factores y los miembros por un par llamado gametos. Su trabajo pasó inadvertido hasta lo que es el siglo XX, cuando ya Mendel realizó estudios sobre lo que es la herencia y se conoció la estructura de los cromosomas y el proceso de la mitosis, que ya lo estudiamos nosotros. En el 1900 sus hallazgos fueron afirmados y reconocidos por otros científicos, ¿verdad? Quizás él inició con esa espinita de acuerdo a su jardín, y después vamos a aprender todo un universo de lo que es esta teoría de la herencia. Theodor John Mendel y sus leyes. Él postuló 3 principios fundamentales o 3 leyes, ¿verdad? El principio de la uniformidad, que es cuando se cruzan organismos de 2 líneas puras, es donde yo les hablaba acerca del ganado, ¿verdad? Que, por ejemplo, la raza Brahman se cruza con la raza Brahman, no mezclan porque no serían raza pura y no perderían su valor en el ganado. Y aquí, ¿verdad? Toda su descendencia es híbrida, uniforme o expresa un carácter dominante que queda oculto en el carácter recesivo. La primera ley y la segunda ley. Y lo que hay que tomar en cuenta es el principio de la uniformidad, que requiere la expresión de los fenotipos, que es los rasgos que estamos viendo, tanto en el animal, en la planta, como lo demás. Y aquí hay un ejemplo.